Pues vamos a pasar a la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios. Y hemos visto un tema muy importante que es pues la decadencia espiritual, sus causas, sus efectos, cómo podemos nosotros saber, ¿verdad?, las señales que existen acerca de la decadencia espiritual. Y hoy vamos a ver un tema muy relacionado que he titulado ¿Cómo prevenir o previniendo la decadencia espiritual? Pues cómo mantener una vida espiritual fuerte, una vida espiritual, una relación con Dios que es saludable y en constante crecimiento. Creo que todos queremos eso aquí. Creo que si tú eres la persona sincera, ¿verdad?, que vienes hoy a buscar a Dios, creo que si tú en tu corazón eres muy sincero y buscas a Dios, creo que desearás junto conmigo saber cómo mantener una vida espiritual fuerte, cómo ser saludables en la fe y cómo mantener un crecimiento constante, Porque, hermanos, tenemos alrededor muchas dificultades. ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien aquí no tiene dificultades? ¿Quién tiene dificultades aquí? Levantemos la mano. ¿Quién tiene dificultades? Todos, todos. Entonces, creo que es muy importante, hermanos, pues conocer algunas de las cosas. La lista que yo traigo no es exhaustiva. Hay otras pues disciplinas, ¿verdad?, que nos pueden ayudar a mantener una vida constante de fe en Dios, una vida en crecimiento, una vida estable. Pero creo que estas son las más importantes, las dos primeras sobre todo que voy a mencionar. Cómo fortalecer la relación con Dios, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para poder empezar de lleno el tema. Padre, porque tú nos has visitado el día de hoy, te damos gracias, Señor. Pero también tú quieres que entendamos tu palabra, Señor. Permítenos, Padre, mantener viva esta llama, Señor. Y permítenos entender tu palabra a cada uno de nosotros. Hazla entendible, hazla explicable, Señor. Hazla muy nítida, muy clara, Señor, que alumbre nuestras vidas, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos por favor a Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Capítulo 4 de Filipenses, versos 6 y 7. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una promesa preciosa de parte del Señor. Y vamos a ver cómo dice, por nada estemos afanosos, ¿sí? De hecho, al inicio de la alabanza, la primera alabanza era que Sión es un lugar de gozo, amén. Pero Sión, en este momento, físicamente, pues está en la ciudad de Jerusalén, en el pueblo de Israel, y por cierto, no es una ciudad de mucho gozo en el momento, ¿verdad? Porque están en una guerra, ¿sí o no? Sin embargo, aquí se habla de Sión como aquel lugar en el que habita Dios. Y en ese sentido, Dios tiene una ciudad, una nueva Jerusalén, que baja del cielo en el momento en que Dios recoge a su iglesia de este mundo, se la lleva, ¿verdad? La arrebata y se la lleva. Y entonces vamos a morar en Sión. Pero quiero decirte que si tú eres ciudadano de esa preciosa ciudad,
Y me refiero no que hayas obtenido, ¿verdad? Tu visa para esa ciudad o la ciudadanía, ¿verdad? Físicamente, no hay manera físicamente de poder obtener una ciudadanía de la ciudad celestial de Dios, pero sí es muy posible tener una ciudadanía espiritual. La Biblia dice que aquellos que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, ahora somos miembros y conciudadanos, ¿verdad? De aquella grande ciudad celestial en la que habita el Señor Jesucristo. Entonces, si tú, amigo, hermano, tienes esta experiencia preciosa de haber conseguido la salvación, de haberla obtenido por gracia, pues bienvenido, eres parte de la ciudadanía de Israel y somos hermanos. Y aquí lo que está diciendo es que por nada estemos afanosos, porque Dios quiere que esa verdad de que somos conciudadanos de donde Dios habita, pues debe de producir gozo en nuestras vidas. Y si nos damos cuenta, aquí en este pasaje, en el verso 4, el apóstol dice, regocijaos en el Señor siempre. Siempre. Y eso incluye los momentos en los que tú te encuentras afligido o te encuentras necesitado o angustiado o muy abatido en tu mente, en tu corazón. Pues hermano, regocíjate, porque la Biblia dice que tú y yo, tu nombre y mi nombre están escritos en el libro de la vida. Regocijaos, dice, otra vez os digo, regocijaos. Y luego en el verso siguiente dice, por nada estés afanoso. Porque el apóstol Pablo, bueno, el Espíritu Santo que inspiró a Pablo, sabe cuál es la objeción en tu mente y en mi mente. Si yo te digo, regocíjate en el Señor siempre, con mucha razón tú me puedes decir, pero hermano, ¿no estás viendo lo que estamos padeciendo? ¿No estás viendo las necesidades que tenemos? ¿Cómo me dices que me regocije en el Señor siempre? Bueno, el Espíritu Santo ya conoce esa objeción y dice, por nada estés afanoso, si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración. O sea, ¿cómo en toda oración? Bueno, porque hay muchos tipos de oración. ¿Cuáles? Pues yo te puedo mencionar unas 3 o un par de ellas. Por ejemplo, la oración grupal, la oración congregacional. Cuando todos cerramos nuestros ojos, oramos juntos al Señor, tú y yo oramos, ¿verdad? A lo mejor yo levanto mi voz y tú oras en tu corazón. Pero también está la oración personal, en la que tú vas con Dios y le dices todo lo que está sucediendo en tu vida. También está la oración de petición, cuando oras a Dios por algo que tú necesitas o quieres. Pero también está la oración intercesora, cuando estás muy cargado, cargada por alguien, por una situación, por un conflicto en el trabajo, en la escuela, en donde sea. Oras a Dios, intercedes, le clamas a Él con lloro, con ruego, con grito también, porque eso también existe, ¿no? Está la oración también en la que adoras. Hay muchos tipos de oración. Entonces dice que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aleluya. Dice, y cuando tú haces esto, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ves cómo esto no te lo puedo explicar más? No tiene mucha explicación, pero lo que sí te puedo decir es que si tú quieres tener paz siempre, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, lo único que necesitas es inclinar tu rostro y orar a Dios y decirle lo que hay en tu corazón. Y Él te va a llenar de paz. Y tú ni siquiera vas a entender por qué, ¿no? Sino que a pesar de ver todas las circunstancias a tu alrededor, tú vas a tener
un corazón lleno de paz. Mira lo que dice Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Este es un versículo muy pequeñito, ¿verdad? Me acuerdo del otro versículo muy pequeñito. ¿Saben cuál es? Jesús lloró. ¿Sí? Jesús lloró cuando su amigo Lázaro estaba en el sepulcro ya. ¿Sí? Orad sin cesar, dice. Hermanos, la oración es el canal directo de comunicación con Dios. No hay, junto con el estudio de la palabra, no hay otro medio en el que tú puedas crecer espiritualmente. Si tú no oras, se va a reflejar en tu vida externa, créeme que sí. Si tú no oras, se refleja en tus actitudes. Cuando tú no oras, se refleja en tus reacciones. Cuando te agreden, te insultan o te ofenden o te desdeñan o te desprecian, la reacción que tú tienes hace notar la vida de oración que tú tienes. Pero no me malentiendan también, porque podemos, y este es el peligro también, porque yo me he encontrado con mucha gente que dice, yo oro muchísimo, no sé, 3, 4 horas, ¿sí? Pero también sus vidas a veces reflejan sequedad, a pesar de que oran todo ese tiempo. Reflejan una escasez. ¿Escasez de qué? Bueno, de amor. Escasez de paz. Escasez de paciencia. ¿Te acuerdas de los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Hay gente que ora mucho, pero tiene poco fruto del Espíritu en su vida. ¿Por qué será eso? Porque bueno, también existe la parte religiosa. Si nosotros oramos, como decíamos en estos días que hemos tenido la plática sobre la decadencia espiritual, si oramos por costumbre, si oramos porque nos toca orar en el turno de la oración grupal, ¿verdad? Bueno, no tengo ganas de orar, pero como me toca, ni modo, voy a orar. Si oramos, ¿verdad? Incluso por complacencia propia, porque todo es pedirle a Dios y dame, Señor, y dame, y no me has dado. Y a veces la gente que no recibe lo que le pide a Dios, tiene un ánimo amargado, porque se molesta con Dios, porque no le ha dado lo que pide. Por eso debemos tener mucho enfoque cuando oramos y decirle realmente a Dios, hágase tu voluntad. ¿Conocen el Padre Nuestro? ¿Quién se lo sabe de memoria aquí? Qué bueno. No es una oración católico-romana, es una oración que está en la Escritura. Y ojalá nos lo aprendiéramos, no para repetirlo mecánicamente, sino para entender la estructura de esa oración, ¿verdad? Primero esa oración dice Padre Nuestro, ¿no? Eso quiere decir que reconocemos a quién estamos acercándonos, no a un policía, no al ministerio público, no a un juez, no a la presidenta de la República. Estamos acercándonos a nuestro Padre Celestial, que estás en los cielos, ¿verdad? Que está en el cielo, que creó el cielo y la tierra, y de ahí puedes desglosar muchas cosas. Alabanza a Dios, etcétera. Santificado sea tu nombre. Primero la gloria a Dios. ¿Sí o no? Primero dar gloria a Dios antes que, Señor, dame, Señor, necesito, Señor, estoy desesperado.
No, Padre nuestro, que estás en el cielo, que tu nombre sea glorificado, Señor. Venga a nosotros tu reino, ¿sí o no? Anhelar el reino de Dios entre nosotros. Pon tu reino, Señor, en el corazón de mi hermano, de mi hermana. Que tu reino esté allí, que Él te glorifique, que ella te alabe, te dé la honra de vida a tu nombre, Señor. ¿Verdad? Hágase tu voluntad. Hágase tu. Ve, ¿a qué hora en este pedacito del Padre Nuestro, a qué hora ha entrado el egoísmo humano? Hágase tu voluntad. A veces, cuando oramos, se nos olvida decirle a Dios, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque a veces no nos gusta que se haga su voluntad. Porque nuestro corazón es egoísta, es engañoso y no nos gusta que se haga su voluntad. Pero hay que pedirle que sea, y no solo pedirle, sino conformarnos a esa voluntad. Adherirnos a esa voluntad. Avenirnos a esa voluntad. Señor, hágase tu voluntad en mi vida, ¿verdad? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y luego la petición, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas. Ahí entra, hermanos, vimos que la decadencia espiritual incluye no saber confesar los pecados, ¿verdad? Pero aquí dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, etcétera. ¿Sí? O sea, Dios quiere, hermanos, que la iglesia sea una iglesia constante en la oración, que sea una iglesia fuerte porque ora, no porque están en la carne y porque en los tratos diarios, ¿verdad? O en los tratos con cada uno de nosotros y entre nosotros se levanta siempre la carnalidad. No, hermanos. Entonces, la oración es la primera disciplina que nos fortalece con relación a Dios, la oración. Y podemos decir aquí mucho más, pero es mucha práctica, más que palabras. Luego, también tenemos el estudio de la Biblia. Vamos a ver segunda de Timoteo 3:16, que lo vimos hace 8 días. Y vimos hace 8 días que segunda de Timoteo 3:16, para el que está experimentando decadencia espiritual, pues ya no puede no significar ya nada, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver la parte positiva. Hace 8 días vimos que para el decadente espiritualmente, pues la escritura ya no le significa nada, ya no le enseña, ya no le redarguye, ya no le corrige, ya no le instruye. Pero ahora vamos a ver la positiva. Y vamos a ver que la escritura es inspirada por Dios. ¿Eso qué significa? Significa muchas cosas. La definición teológica, pues creo que la sabemos. Y es que Dios inspiró el corazón, la pluma y las palabras de las personas que escribieron la escritura. Eso lo tenemos que tener muy claro, eso es a nivel teológico. Pero, ¿qué significa para nosotros, para ti y para mí en la vida diaria? Bueno, a veces creemos que soñando Dios nos va a hablar. A veces creemos que Dios nos va a hablar en una visión y para, no sé, tomar decisiones, esperamos sentados a que Dios mande una señal del cielo. O miramos las estrellas esa noche y si pasa la estrella fugaz es que sí. Y si no pasa es que no. ¿Sí? Pedimos a veces muchas cosas, visiones, etcétera. Pero el hecho de que la palabra, la Biblia sea inspirada por Dios, significa que Dios nos habla a través de ella. Y no solo te habla a ti, sino que Dios se revela a tu vida espiritualmente a través de la escritura. Yo no sé explicártelo de otra manera, pero
yo he experimentado que cuando estoy atento, escuchando la palabra de Dios, dentro de mí veo a Cristo, ¿no?, en mis pensamientos, en mis ideas, y veo características de Dios que no había visto antes o que ya se me habían olvidado. Y es maravilloso como saber que Dios se revela a mi vida a través de la Escritura. Por eso es muy importante, si es posible, entender palabra por palabra, frase por frase. ¿Qué quiere decir la Biblia? Por ejemplo, cuando leas la Biblia, puedes hacer una serie de preguntas como las siguientes. ¿Qué es lo que dice el texto? ¿A quién le habla? ¿No? Las preguntas ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Aplícalas al texto. ¿Qué te dice? ¿Cuándo lo está diciendo? Investiga en un diccionario bíblico. ¿Cuándo fue escrito cierto libro? ¿Cómo? ¿Cómo Dios habla? ¿En qué tono? Porque Pablo a veces habla como reprendiendo y a veces habla como sugiriendo y a veces habla con mucha ternura. Ese es el Espíritu Santo que nos habla. ¿Dónde? Etcétera. ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Para qué? Hazte esas preguntas al leer un pasaje, una porción. Sácale jugo a la Escritura. Vamos a ver todavía algunos aspectos de 2 de Timoteo 3:16. Dice, es inspirada por Dios y útil, y útil. Algunos sectores del pueblo evangélico todavía no le hallan utilidad a la Biblia. La única utilidad que la Biblia tiene es como para identificar a qué iglesia van. Porque algunos evangélicos cargan su Biblia bajo el brazo. No, o sea, no tienen, buscan más bien mostrar que van a la iglesia, mostrar que van al templo, y eso está bien, no lo juzgo, pero ¿qué otra utilidad tiene la Biblia? Porque algunos la usan como para saber más, como para tener un entendimiento teológico profundo, pero ¿qué hay del entendimiento práctico? La Biblia es útil. Y lo que es útil lo podemos clasificar como una herramienta. Una herramienta. No, a mí me encantan las herramientas, las llaves. No tengo mucha herramienta porque es cara, pero me encanta la herramienta y trato de ver para qué es y para qué sirve, porque es algo práctico, te invita a hacer cosas, ¿verdad? La Biblia es útil también, es una herramienta para que tú vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. De esa manera, si tú oras primero y le dices, Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, y luego vas a la Biblia y dices, Señor, ayúdame a entender que es tu voluntad, pues ya complementaste dos ideas, y si eso lo llevas a la práctica, tu vida va a ser muy bendecida. Y es útil para enseñar. Y vimos que enseñar engloba las otras tres características, ¿verdad? La enseñanza es redarguir, corregir e instruir en justicia. Necesitamos, hermanos, ser instruidos en justicia. Pero para ser instruido en justicia, yo me he encontrado, por ejemplo, yo he enseñado, para enseñar, primero necesitas mostrar qué es lo que hay que corregir o el problema, ¿sí? Para poder aprender cómo solucionar un problema. Entonces, para solucionar un problema necesitas primero identificar el problema, si no, luego cómo lo solucionas. ¿Cuál es el problema en la vida del ser humano? ¿Cuál es el problema? El pecado.
El pecado es el problema. ¿Y cómo lo solucionamos? Bueno, necesitamos ser instruidos en justicia. Recuerdo en este momento el pasaje, creo que está en Isaías 63, que dice, ¿verdad? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Sí? Dice, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. ¿Cómo, hermano? ¿El bien se aprende a hacer? Sí. No porque Cristo te haya salvado, en automático vas a saber cómo hacer el bien. Hay muchas cosas que se necesita instrucción en la vida cristiana. Entonces, para tener instrucción, necesitas primero aprender y dejar de hacer lo malo. Corregir para luego instruir. Amén. Luego el Salmo 119, ahora sí. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y de nuevo, es una cuestión práctica, hermanos. Cuando tú vas en la oscuridad, ¿por qué ocupas una lámpara? Muy sencillo, porque estás caminando. Si no te alumbras, no puedes caminar. Por eso necesitas una, no para alumbrar y quedarte parado, ¿sí o no? Sino para caminar, ver por dónde vas a ir, tomar acción. La Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ya vamos dos maneras de cómo tener una vida espiritual saludable, ¿ok? La primera es una vida de oración. Una vida de oración. La segunda, una vida de alimentarnos de la palabra de Dios. La Biblia alimenta nuestra fe, corrige, guía, nos revela el carácter de Dios y su voluntad. La tercera acción que podemos tomar para evitar la decadencia espiritual es tener comunión con otros creyentes. Tener comunión con otros creyentes. ¿Sí? Hebreos capítulo 10, verso 24. Hebreos 10, 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Fíjate, en este momento ya la iglesia tenía un sector que no se congregaba. Por eso dice que algunos tenían esa costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Imagínate si hace 2000 años ya se acercaba el día del Señor, pues cuánto más ahora, ¿no? Pero vamos a desglosarlo. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, ¿cómo es que la iglesia se estimula al amor y a las buenas obras? Diciéndolo, hermano, te exhorto, ándale, practica el amor con los demás, ama, hermano, y haz buenas obras. Eso no es estimularnos, eso es decirlo nada más. Hermanos, la estimulación viene de una convivencia continua. La iglesia no está hecha para venir los domingos solamente y darnos una palmadita en la espalda y luego irnos y todo está bien. La iglesia se constituyó para la comunión constante y continua. Comer juntos, visitarnos unos a otros, entablar conversaciones profundas, ir con mi hermano
y quizás confesarle mis pecados, ¿por qué no? Ir con mi hermano y decirle, hermano, estoy desanimado, estoy pasando por situaciones muy difíciles. Quizás mi hermano me pueda dar una palabra de aliento. Ir con mi hermano, ¿verdad? Y decirle, hermano, en esto estás fallando. En esto no te apruebo. ¿Por qué no? Y entonces hay una relación de amor en unos con otros. Por eso dice aquí, considérate unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras. Hermano, vamos a predicar al parque. Hermano, vamos al hospital a visitar enfermos. Hermano, vamos a poner un comedor comunitario. Vamos a levantar una asociación civil. Vamos a ayudar. Vamos, hermano, vamos. ¿Sí? Luego verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. ¿Sí? La vida cristiana no fue diseñada para vivirse en soledad. Por eso a mí me encanta ver aquí varios jóvenes que se llevan bien. Y no solo se llevan bien, también se hacen amigos, también se conocen. Y vamos más allá, jóvenes. Estimúlense al amor y a las buenas obras unos a otros. Hagan cosas juntos para Dios. Emprendan proyectos ambiciosos para Dios. Dios está con ustedes. No podemos vivir en soledad. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, verso 42. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban. ¿Sabes que la palabra fidelidad tiene que ver con perseverancia? ¿Quieres serle fiel al Señor? Tienes que perseverar. ¿Va a haber dificultades? Sí, las va a haber, pero tienes que perseverar. ¿Va a haber tropiezos? Sí, los va a haber. Tienes que perseverar. ¿Va a haber desánimos? Los va a haber. Pon un pie fuera de tu cama y ven a la congregación. Persevera. ¿Sí? Persevera. La comunión unos con otros es muy indispensable, mis hermanos. La cuarta acción que podemos emprender para evitar la frialdad, la decadencia espiritual, es evitar el aislamiento. ¿Por qué lo puse como un punto particular? Porque a veces nos aislamos mucho. Y yo levanto la mano primero. Yo fui un joven muy introvertido, muy aislado, muy difícilmente compartía yo mis cosas y mis luchas. Gracias a Dios, hoy por hoy encuentro la manera de cómo comunicar con mis hermanos, con mis amigos, mis dificultades y recibir apoyo. Mira, alejarse del cuerpo de Cristo, alejarse, debilita nuestra fe. A veces con un domingo que no vengas o con un jueves que no vayas a la oración, eso hace falta ya en el corazón, estar juntos. A veces pasan días y no veo a mis hermanos y ya estoy inquieto pensando a ver cómo le voy a hacer para verlos otra vez. A veces las cosas absorben el trabajo, los afanes, la vida diaria, la familia. Puede ser que nos quiera absorber, pero necesitamos perseverar, no aislándonos, sino involucrándonos unos con otros. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 4, verso 9 y 10. Eclesiastés está después de Proverbios.
está por en medio donde están los salmos. Eclesiastés 4:9. No te aísles, hermano. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que le levante. Yo he visto personas, hermanos, caer, pero no los he visto cuando caen, sino cuando ya están muy caídos. Y cuando les preguntas, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que tuve una tentación muy fuerte y me fui a mi casa y me encerré. Y me encerré a orar unos días, pero no pude aguantar, caí en la tentación y ahora estoy muy mal. ¿Por qué? Porque se aisló. ¿No dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar? Pues al que se aísla, es muy común que Satanás lo agarre y lo haga pedazos. Pero en cambio también he conocido hermanos que lo que han dicho me ha parecido muy bien, y es que luego dicen, hermano, no me preguntes qué estoy padeciendo, estoy en una tentación muy fuerte, pero te pido que por favor mañana en la mañana me llames y me preguntes qué fue de mí con esa tentación. No te la tengo que decir, pero te encargo que me llames mañana y me preguntes. Y a veces la sola idea de rendir cuentas nos disuade del pecado. Es efectivo. Si tú quieres, no es un método muy demasiado espiritual, aunque yo creo que sí es muy espiritual, pero es un método efectivo, ¿sí? Mira lo que dice Proverbios 18:1. Proverbios 18:1 dice, su deseo busca el que se desvía. Su deseo busca el que se desvía. Y es muy cierto, ¿a poco no? Muchos que se desvían del camino lo hacen para seguir sus pasiones, sus deseos. Ya no quieren pelear, ya no quieren buscar la comunión con Dios ni con los hermanos. Buscan aislarse. ¿Por qué? Porque a lo mejor el pecado, la pasión, la tentación ya los atrapó. Su deseo busca el que se desvía. ¿Sí? No nos dejemos, hermanos, llevar por nuestras propias ideas. No te sientas el valiente. La Biblia dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Tienes que sentirte fuerte, pero también tienes que prever que no caigas. ¿Sí? ¿Cómo cultivar el amor a Dios? Porque es muy importante. Estas disciplinas que vimos son importantes, pero vamos a ver cómo cultivar el amor a Dios, porque el amor a Dios incluye todas las características que un cristiano debe de tener para mantenerse firme en el Señor, en una vida saludable, en una vida próspera y en una vida creciente. El amor a Dios es lo que nos va a guiar e incluye la fe, ¿sí? Lo primero es que necesitamos recordar de dónde nos sacó Dios, y eso es recordar el amor de Dios. ¿Quién aquí está bien convencido de que Dios le ama? Muy pocos, hermanos, de veras. Levantamos la mano con pena porque creo, ¿verdad?,
Uno, porque nos da pena. Otra es que quizás no nos la creemos de que Dios nos ama de veras. O nos ama en gran medida. O a veces pensamos, bueno, Dios me ama porque ya no tuvo de otra. No. La verdad es que Dios hace su voluntad. Y si Él quisiera haberte desechado o quisiera haberte echado ya al lago de fuego que arde, ¿verdad? Ya lo hubiera hecho. Pero la verdad es que estás aquí porque Dios te ama profundamente. Y tienes que estar completamente convencido de eso. Dios te ama y te ha amado a pesar de cómo eres, eso sí, y de cómo soy, también me incluyo. A pesar de cómo somos, Dios nos ama con un amor eterno. Es verdad. Y meditar en ese amor inmenso de Dios, demostrado en dónde, hermanos, en la cruz de Cristo. Ahí demostró su amor. Eso renueva nuestro compromiso y gratitud hacia Él. De veras. Si tú has caído en pecado, si tú estás viviendo una decadencia espiritual, si tú no has, pues tal vez llenado el estándar que Dios te pone, ¿verdad? No te desanimes. Piensa en cuánto Dios te ama. Piensa en que Dios te ha traído hasta aquí con un propósito muy bueno. Piensa en que Dios quiere tu bien. Piensa en que Dios todo lo que hace, lo hace para bien de los que le aman. Piensa en eso. Fíjate lo que dice Romanos 5:8. Cuando consideramos, hermanos, el amor que Dios nos ha dado, entonces le amamos. Es más fácil amar a una persona que te ama que a una persona que te corrige. ¿A poco no? Sí. Es mucho más fácil amar a una persona que se muestra amable que a una persona que se muestra un poco rígida, un poco seca. ¿Sí o no? La verdad. Bueno, Dios tiene todas esas características. Dice que el amor de Dios es severo, ¿verdad? Pero también es bondadoso. El amor de Dios es severo, pero también es bondadoso. Dios es justo, ¿sí? Dios es santo. Dios es fuego consumidor. Si tú tienes un problema con Dios, deberías tener temor. Si tú tienes un problema de pecado con Dios, deberías de tener mucho temor y mucho horror. Pero quiero decirte que Dios también es un Dios de amor. Y un Dios misericordioso y un Dios bondadoso en el que puedes confiar. Y si tú estás en armonía, en amor con Dios, piensa en esto. Cristo ha demostrado el amor de Dios en la cruz. Y deberías estar gozoso. Renueva tu compromiso con Él. Dale gratitud. Mira, 5:8 de Romanos dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si tú lees la Biblia, y sobre todo el Antiguo Testamento, no vas a encontrar demasiados pasajes que explícitamente digan Dios te ama. Porque Dios no necesita decirnos que nos ama. Dios lo sabe. Yo creo que si Dios, que nos demuestra su amor, nos cuesta trabajo creerle, ahora si solo te lo dice, mucho más trabajo te va a costar. Pero Dios no solo te dice que te ama, sino Dios muestra, dice aquí, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Juan 4:10. Dice así Juan 4:10.
Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿verdad? ¿Qué es el don de Dios? Un regalo inmerecido, la gracia de Dios que incluye su amor, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo que he dicho siempre. Dios no te salva por amor. ¿O sí? ¿Quién cree que Dios le salva por amor? Porque Dios nos ama a todos, pero no todos vamos a ser salvos. La Biblia dice que muchos son los llamados, porque Dios les ama, pero pocos son los escogidos. Y no porque Dios diga, este sí, este no, este sí, este no. No es un tema de Dios, es un tema del ser humano. Entonces, dice Juan 4:10, si conocieras el don de Dios, ¿sí? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y esta palabra también es para ti. Si tú conocieras cuánto Dios te ha amado y cuánto Dios ha hecho por ti y la misericordia que está teniendo contigo, tú le puedes pedir agua viva y él te la va a dar. Luego, número 2, para amar a Dios, para cultivar el amor a Dios. Número 2, ama a Dios con todo tu ser. ¿Qué dice el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y grande mandamiento, ¿sí? Ahora, para ir terminando, ¿cómo evitar la decadencia espiritual? Lo primero es que no te conformes con una falsa seguridad. Yo recuerdo el pasaje donde el Señor Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ese pasaje me da miedo porque dice que muchos le dicen Señor, Señor. Y ya vimos ese estudio en el que repetir el nombre 2 veces en la Biblia, repetir el nombre 2 veces indica una familiaridad. Por ejemplo, Dios le dijo Moisés, Moisés, ¿no? Heme aquí. Cuando Dios impidió que Abraham matara a su hijo, ¿cómo le dijo? Abraham, Abraham, ¿no? Indica una familiaridad. Aquí estamos viendo un Señor, Señor. Quiere decir que estas personas van a tener una cierta familiaridad, pero Dios les va a decir, nunca os conocí. Podemos estar en una condición en la que nos conformamos con una falsa seguridad. Pero eso no quiere decir que si tú eres salvo verdaderamente, en automático sea falso. No. ¿De dónde puede provenir una falsa seguridad? Una falsa seguridad en Dios puede provenir de una manera incorrecta de acercarse a Dios. Por ejemplo, pensar que venir a la iglesia todos los días, cada 8 días, sin faltar, puede darnos una cierta seguridad de que Dios aprueba nuestra vida. Aunque haya pecado en nuestra vida secreta, ¿entiendes? Entonces, pues la persona que viene, ¿verdad? Y en su vida secreta abraza un pecado sin confesarlo a Dios. No me refiero al puro hecho de pecar, porque Dios está para eso. Tú te arrepientes de tus pecados, se los confiesas y Él te los perdona.
Pero hay personas que se niegan por orgullo a confesar sus pecados y por el hecho de venir piensan que ya está todo bien. Esa es una falsa seguridad. ¿Me explico? Otra falsa seguridad puede venir del hecho de que alguna persona haya avanzado cierto nivel espiritual, por ejemplo, y bueno, lo voy a manejar así como cierto nivel espiritual, y vienes o viene la persona y pues aparenta externamente pues que se ha arrepentido, nos dice, ya hermano, ya le pedí perdón a Dios, ya abandoné mis pecados, ya me perdonó, me siento en paz, ¿verdad? Y cuando fallas, bueno, cuando fallo voy a Dios, ¿verdad? Puede ser que la persona aparente salvación en su vida y haya avanzado y esté pues ya ocupando una posición de responsabilidad en la iglesia. No sé, el servicio, predicar, hacer cosas. Y pues la gente los ve, la gente nos ve, pero Dios conoce el corazón. Entonces, el hecho de tener una posición en la iglesia puede representar una falsa seguridad para alguien. Yo te digo, no te conformes con eso. No busques a Dios para que te haga visible a los ojos de los demás. Busca a Dios porque realmente necesitas de Dios. Busca a Dios porque realmente tu vida necesita ser de Cristo. El apóstol Pedro dijo, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Dios es el que pone y Dios es el que quita. Así como Dios pone los gobernantes y también los quita, pues también en la iglesia, hermanos. Dios pone y Dios quita. Yo nunca me he casado con la predicación de la palabra, hermanos. Hay ocasiones que yo le he dicho a Dios, no me pongas. Y Dios, ni modo, allá vas. Bueno, Señor, ayúdame entonces. Pero no busquemos a Dios por esas cosas. Busquémosle genuinamente para que Él nos bendiga. Y Él dice, te va a poner donde tú debas estar cuando fuere tiempo. Amén. Luego, no solo no te conformes con una falsa seguridad, sino reconoce las señales de advertencia de Dios. En estas semanas hemos dado varias señales de advertencia de cómo evitar la decadencia espiritual. Vimos algunas señales, ¿verdad? Y Dios muestra señales cuando nuestra vida espiritual se apaga. La primerita señal que vimos es una falta de gozo, una falta de fervor, una falta de vigor espiritual. Ya no hay el deleite con Dios. Esa es una primera señal y es segura. Hermano, si ya no te sientes bendecido en la iglesia, es una señal de que hay decadencia en tu vida. ¿Por qué? Porque todos podemos sentir bendición, excepto tú. Hay una decadencia en tu vida. Hay que atender las señales. Apocalipsis 2:4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este pasaje lo leímos al inicio. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Las primeras obras son el arrepentimiento y la fe. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Sí? Es necesario proceder al arrepentimiento. Hay que reconocer con honestidad, Señor, hay decadencia en mi vida. Aquí estoy. Quiero hacer las primeras cosas. Quiero ser tuyo. Quiero estar contigo.
Quiero que tú me guíes, me dirijas, me bendigas, bendigas mi casa, bendigas a mi familia, bendigas mi hogar, Señor. Y si para eso necesito hacer lo que tú me estás pidiendo, no voy a dudarlo, lo voy a hacer. Amén. Por último, para evitar la decadencia, busca ayuda de otros hermanos si es necesario. Busca ayuda. Reconoce la necesidad de ayuda que tienes. Si tú reconoces tu necesidad delante de algún hermano, ¿verdad? Llámalo a platicar, dile, hermano, tengo esta necesidad. Es un acto de humildad. Es una señal de que quieres salir de la decadencia o la quieres evitar también. Dios usa a otras personas para restaurar nuestras vidas. A mí me ha sucedido mucho. En una ocasión me desanimé muy fuertemente por unos problemas que tuvimos en la casa hogar que fundamos nosotros. Y tuve una situación tan triste, tan problemática, hermanos, y tan desanimadora que dije, no, yo ya me voy a mi casa. Y me fui a mi casa. Allá me fui a refundir a mi casa. Ahí me aislé en mi casa y dije, aquí nadie me va a encontrar. Nadie va a venir a buscarme. Y a la hora tocan la puerta. Era mi hermano Fernando. Me fue a buscar. Si ese hermano algo que tiene es que no te va a dejar. No te va a dejar, te va a ir a buscar. Y me hace falta cultivar a mí eso. Y es algo que yo le admiro a él muchísimo. Y entonces me fue a buscar y le dije, hermano, pues sí, ya, o sea, estoy aislado, sí, pero mira, y le empecé a dar muchas quejas. Y en lugar de desecharme lo que me dijo, hermano, pues levántate, sigue adelante. Y pues aquí estoy. Hace muchos años que sucedió eso. Y aquí estoy. Santiago capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué grande es nuestro Dios. Que un justo ore por mí. Que un hermano espiritual ore por mí. Qué bendición tan grande. Confesaos vuestras ofensas y orad unos por otros. Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, dice, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Por eso creemos en esta iglesia que el liderazgo debe estar compuesto, no por solo una persona, sino por más hermanos, que nos hagan contrapeso, nos hagamos contrapeso unos a otros y que podamos dar opiniones diferentes, porque en la multitud de consejeros hay seguridad, dice aquí. ¿Sí? Para concluir, la decadencia espiritual no es inevitable. No es inevitable la decadencia espiritual. O sea, se puede evitar caer en una situación de la que a veces ya no hay o puede no haber un regreso. ¿Sí? Dios desea fortalecernos. Dios desea fortalecer tu vida. Dios desea que seas una persona sana espiritualmente, que prosperes espiritualmente, que sepas incluso madurar pronto y que pronto puedas estar fortaleciendo a otros.
Dios desea eso en tu vida. Pero es muy importante atender las señales. Él renueva nuestras fuerzas y nos mantiene firmes. La Biblia dice: yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios es el que nos mantiene firmes, hermanos. Isaías 40:31. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero ya viste lo que dice el verso anterior, el verso 30. Acá, bueno, la Biblia en un lugar dice que la fuerza de los jóvenes es la fuerza, ¿no? Pero ve lo que dice aquí: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que el joven, aunque tiene fuerzas, ¿verdad? ¿Cuánta fuerza puede tener un joven de 15 a 25 años? Muchísima, está en la flor de la juventud. Se pueden desvelar 3, 4, 5 días y al sexto amanecer frescos como una lechuga. Si yo hago eso, al sexto día ya no existo, hermanos. ¿Sí? Un joven puede hacer deporte, sentirse dolorido un día y al otro día estar bien. Yo no puedo. Pero aún con toda su fuerza, dice que los muchachos se fatigan y se cansan. Llega un punto en el que ya no pueden más. Y los jóvenes flaquean y caen. Pero, dice aquí, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, etcétera. ¿Sí? ¿Tú quieres que tu vida sea renovada? ¿Quieres que tu vida tenga crecimiento espiritual? ¿Quieres ser una persona sana en la fe? ¿Quieres ser una persona saludable en el Señor e ir de menos a más? Pues tú necesitas estas cosas. Lee tu Biblia con frecuencia, estúdiala a fondo. Sé una persona de oración. Convive continuamente con los hermanos, no te aísles, sino busca ayuda si es necesario. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar con un canto. ¿Les parece bien? Si tú pones tu confianza en el Señor, Él te va a dar nuevas fuerzas. Él prometió estar ahí para ti, porque dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché, voy a seguir, pon tu gracia sobre mí, quiero seguir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. Así es, Señor, queremos serte fieles. Mi confianza
confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché, voy a seguir con tu gracia sobre mí, quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás, ayúdame a no desmayar. Necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché, voy a seguir, pon tu gracia sobre mí, quiero seguir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás. Amén, Señor. Ayúdame a no desmayar. Necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. Señor, ayúdanos a prevalecer contra el enemigo. Danos la victoria, Señor. Danos la victoria en esta mañana, Dios. Si hay alguien que haya caído ya, Señor, en una deficiencia espiritual, Dios, en una decadencia, Dios, ven a levantar nuestras manos, Señor. Te necesitamos, Señor. Hermano, dile al Señor: yo quiero estar, Señor, contigo. Quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirme junto a ti. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti.
Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirme junto a ti. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder. La, 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 la. Hermanos, vamos a decirle a nuestro Dios: yo quiero estar, Señor, cerca de ti. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirme junto a ti. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirme junto a ti. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder. Danos poder, Señor. Levántanos, Señor. Danos fuerza, Jesús. Danos fe, Señor. Levántanos, oh Dios. La, 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 la.
Gracias te damos, Señor. Tú eres el principal interesado en darnos esa fuerza, Señor. Esa fe, esa gracia, Señor. Ese poder. Gracias por tu palabra, Señor.